Desde siempre, mi hermano mayor ha brillado con luz propia, y yo he vivido bajo su sombra. No me molesta admitirlo, es simplemente la realidad. Él logró establecer un negocio exitoso, mientras que yo llevo casi 6 años intentando seguir sus pasos sin el mismo resultado. Hace poco, volví a casa de mis padres con la intención de encontrar un nuevo equilibrio en mi vida. Era un cambio, pero uno que me permitía avanzar con más seguridad. Me instalé en el sótano para no estorbar demasiado. En realidad, no era un mal lugar. Parecía un pequeño departamento con su propia cocina, baño, oficina, dormitorio y hasta un televisor con mis videojuegos antiguos. Con todas esas comodidades, apenas tenía motivos para subir al piso de arriba. Podía mantenerme ahí sin problema, lo que de alguna manera evitaba que me sintiera una carga completa. Una noche, creo que era viernes o sábado, una tormenta brutal sacudía el exterior. La lluvia azotaba las ventanas con fuerza y el viento rugía con tal intensidad que hacía vibrar toda la casa. No exagero cuando digo que era una de las tormentas más feroces que había presenciado. Mis padres estaban de viaje por el fin de semana, así que tenía la casa para mí solo, lo cual me venía perfecto. Recuerdo que el sótano se sentía especialmente cálido y seguro esa noche. Me encanta el sonido de una tormenta desatada mientras estoy cómodo en la cama, especialmente cuando es tarde. Hay algo reconfortante en estar resguardado mientras el caos reina afuera. Estaba a punto de quedarme dormido, arrullado por la lluvia, cuando la luz se apagó de golpe. Todo quedó en una completa oscuridad. Solté un suspiro, molesto por la interrupción. Era evidente que la tormenta había afectado el suministro eléctrico. Por un momento, pensé en revisar la caja de fusibles, pero la idea de salir en plena tormenta me desanimó. Además, ya estaba listo para dormir, y ni siquiera tenía claro dónde estaba el interruptor principal. Decidí dejarlo para la mañana. Justo cuando intentaba acomodarme nuevamente, un sonido inesperado me puso en alerta. Un golpe seco y contundente resonó contra una de las ventanas del sótano. Sonó como si algo pesado hubiera impactado con fuerza. Mi primer pensamiento fue que el viento había arrancado una rama, o tal vez un árbol había caído. Pero había algo en el sonido que no encajaba. No era un ruido aleatorio de la tormenta, sino algo preciso e intencionado. Por más que deseaba ignorarlo, la inquietud no me dejó. No se trataba solo de un apagón. Si un árbol había caído, eso significaba algo más serio. Con fastidio me incorporé, tomé mi teléfono y activé la linterna. La penumbra del sótano era total, y el único sonido era la incesante lluvia repiqueteando contra el vidrio, acompañada por el rugido lejano de los truenos. Me froté los ojos, tratando de despejarme, y dirigí la luz hacia la ventana. Mi corazón se detuvo. Una cara estaba pegada al cristal. Era un hombre. Sus ojos estaban desorbitados, su piel pálida y mojada. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Tan pronto como se percató de que lo veía, desapareció de la ventana. Retrocedí de golpe, casi dejando caer el teléfono. El pánico me inmovilizó. ¿Qué demonios acababa de presenciar? Mi pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, pero no tuve oportunidad de asimilarlo. Otro sonido me puso los nervios al límite. Pasos. Encima de mí. Las tablas del suelo crujieron. Alguien estaba dentro de la casa. Mi mente se nubló de pánico. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. No había nadie más en casa. Y lo peor de todo, esas personas sabían que yo estaba ahí. Con dedos temblorosos, miré el teléfono para llamar a la policía, pero la señal había desaparecido. Y sin señal en el sótano, estaba atrapado. No podía esperar a que los intrusos hicieran lo que habían planeado. Respiré hondo e intenté pensar en una salida. No tenía intención de enfrentarme a ellos, pero tampoco podía dejar que recorrieran la casa libremente.
La única opción que se me ocurrió fue subir con sigilo, salir por la puerta principal y buscar ayuda una vez afuera. Cada paso que di en la escalera se sintió eterno. Sentí el miedo clavarse en mis entrañas. Cuando llegué a la parte superior, asomé la cabeza apenas lo suficiente para ver. 3 figuras con linternas se movían en la oscuridad. El aire se volvió pesado. Me quedé inmóvil, observándolos. Uno de ellos movió su linterna apenas lo necesario para exponer lo que sujetaba. Era un arma. Mi cuerpo se estremeció al instante. Cada fibra de mi ser gritaba que corriera, que hiciera algo, pero no podía moverme. Los vi intercambiar palabras en susurros, hasta que uno de ellos pronunció algo que me heló la sangre. Alex está en el sótano. Ve por él. ¿Cómo sabían mi nombre? Sentí una urgencia desgarradora por salir de ahí. Descendí las escaleras con la mayor discreción posible, intentando mantener mi respiración bajo control. Tenía segundos antes de que bajaran a buscarme. Mi mirada recorrió el sótano frenéticamente. No había tiempo para esconderme. Si no salía en el siguiente minuto, estaba acabado. Las ventanas eran la única opción, pero estaban selladas. No me quedaba alternativa. Tomé un taburete, me subí a una de las ventanas y golpeé el cristal con el codo. El vidrio se hizo añicos. Me apresuré a salir, sintiendo los cortes en mi piel, pero la adrenalina me impedía registrar el dolor. La tormenta me envolvió en segundos. La lluvia empapó mi ropa mientras corría a través del barro, resbalando en el terreno blando. Al alcanzar una distancia segura, finalmente recuperé señal y marqué a la policía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando llegaron, los intrusos ya habían desaparecido. Se llevaron tantas cosas que ni siquiera pude hacer un recuento de las pérdidas. Descubrimos que el apagón no había sido un accidente, lo habían provocado a propósito. No me sorprendió. Mis padres estaban muy alterados, y en medio de la discusión mencionaron que tal vez sería mejor que me fuera. Tuve que tranquilizarlos, asegurándoles que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Al final, se calmaron, pero yo no he vuelto a sentirme tranquilo. Aún no tengo idea de quiénes eran esas personas, ni cómo sabían mi nombre. Y prefiero no imaginar lo que habría pasado si no hubiera escapado a tiempo. Vivo en un tranquilo barrio de las afueras, aunque no muy lejos de ahí. Hay ciudades con una población mucho mayor. Hace unos meses, conseguí un empleo como guardia de seguridad nocturno en un almacén ubicado en una de esas ciudades. Estaba en medio de un extenso parque industrial que parecía no tener fin. El edificio, apartado de todo, estaba repleto de estanterías metálicas altísimas y tenía un par de muelles de carga bastante amplios. La labor era sencilla: rondas rutinarias, seguridad básica y verificar que todo permaneciera cerrado. El ambiente era demasiado silencioso, pero eso nunca me resultó un problema. En realidad, disfrutaba la tranquilidad, y la mayoría de las noches pasaban sin que ocurriera nada fuera de lo común. Aquella noche de jueves, la lluvia golpeaba con fuerza. Revisaba mi teléfono de vez en cuando para seguir el pronóstico del clima, ya que la idea de conducir bajo esa tormenta no me entusiasmaba en lo absoluto. Por suerte, no tenía muchas tareas pendientes, lo que al menos hacía que la noche fuera llevadera. Las luces del almacén parpadearon intermitentemente un par de veces, pero no llegaron a apagarse, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, pasada aproximadamente una hora, la electricidad falló por completo, y la oscuridad lo cubrió todo. La situación me irritó. Como era el único trabajador presente, me correspondía a mí restaurar el suministro eléctrico. Me habían enseñado qué hacer en un caso como este. Aunque jamás pensé
que llegaría el momento en que realmente tendría que enfrentar el problema. Salí de la pequeña sala de seguridad para ocuparme de la situación. Las instrucciones eran claras. Antes de revisar los interruptores eléctricos, debía desconectar algunas de las enormes máquinas del almacén. Así que, sin otra opción, me dispuse a hacerlo. La única iluminación en todo el almacén provenía de mi linterna. El ambiente era inquietante. En la oscuridad, el silencio parecía hacerse más pesado, y cada sonido del edificio se escuchaba más fuerte sin el zumbido constante de las luces. Incluso mis propios pasos sonaban con una intensidad exagerada, lo que resultaba una sensación extraña y desconcertante. Mientras recorría uno de los pasillos, un estruendo metálico resonó desde las profundidades del almacén. Me sobresaltó de inmediato, aunque traté de convencerme de que se trataba del viento golpeando el techo o haciendo vibrar las persianas metálicas. Aún así, opté por investigar y comencé a revisar cada pasillo uno por uno. Al girar en una esquina me detuve en seco. Un leve resplandor se deslizaba entre los estantes, a lo lejos. La luz tenía el mismo tono que la de mi linterna. Parpadeó por un instante y desapareció tan rápido como había aparecido, pero estaba seguro de lo que había visto. No debería haber nadie en el almacén hasta la mañana siguiente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué rayos hacía alguien aquí a estas horas? Por un momento, consideré gritar para ver si obtenía una respuesta, pero decidí no hacerlo. En su lugar, avancé hasta el punto donde había visto la luz. Pero cuando llegué, no había nada. El pasillo estaba completamente vacío. Solo largas filas de estanterías repletas de cajas. Una sensación inquietante se apoderó de mí. No estaba alucinando, lo sabía. Pero tenía una responsabilidad. Pensé en llamar a la policía, aunque no estaba seguro de que mi testimonio fuera suficiente. Quizás existía una mínima posibilidad de que mi mente me hubiera jugado una mala pasada. Viéndolo en perspectiva, de no haber tenido un taser conmigo, probablemente habría marcado el número de emergencias en ese instante. Mientras seguía patrullando, un olor extraño me invadió. Era un aroma fuerte, metálico y húmedo, similar al óxido o al agua estancada. El olor desagradable provenía de la zona de los muelles de carga, un sector más sombrío del almacén donde las cajas se apilaban desde el suelo hasta el techo. Guiándome con la linterna, me dirigí hacia el origen del olor. Fue entonces cuando noté algo fuera de lugar. Al iluminar el suelo de concreto pulido, vi reflejadas dos series de huellas mojadas, avanzando hacia uno de los pasillos de almacenamiento. Cada parte de mi instinto me decía que corriera en la dirección contraria y llamara a la policía de inmediato. Pero no podía hacerlo todavía. Si alguien estaba rondando el almacén, era mi deber investigarlo. A pesar del miedo, la curiosidad me dominó. Con la linterna apuntando al suelo para evitar ser detectado, avancé con cautela. Fue entonces cuando escuché algo. Susurros, voces débiles, como si dos personas estuvieran conversando a lo lejos. No lograba captar las palabras, pero había algo en el tono. Sonaba tenso, casi urgente. Apagué la linterna y contuve la respiración. No podía arriesgarme a hacer el más mínimo ruido. Con el taser firmemente sujeto, me acerqué aún más. Giré en la esquina y encendí la linterna de golpe, preparado para encarar a quien estuviera ahí. Pero no había nadie. Las voces se desvanecieron en el mismo instante en que aparecí, como si nunca hubieran estado allí. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cada segundo que pasaba hacía que todo pareciera más absurdo. Sabía lo que había escuchado. Habían estado justo frente a mí. No había forma de que desaparecieran tan rápido. El pánico comenzaba a manifestarse. Ya no me importaba seguir revisando el lugar. Me dirigí a la sala de circuitos, decidido a restablecer la electricidad y largarme de ahí lo antes posible.
Al llegar, comencé a manipular los interruptores en la oscuridad. Entonces, un ruido a pocos metros de mí hizo que mi sangre se helara. Algo se arrastraba por el suelo. Dirigí la luz en esa dirección y vi el borde de un objeto metálico. Me acerqué un poco más y lo distinguí con claridad. Era una palanca de hierro que no estaba ahí antes. Ahora era evidente, no estaba solo. Sentí un nudo en el estómago. Si alguien había dejado eso allí, significaba que podía estar armado. Con toda la firmeza que pude reunir, grité que estaba armado, esperando ahuyentar a quien fuera que se escondía en la oscuridad. La verdad es que solo tenía un taser, pero no pensaba quedarme para comprobar si eso les importaba. Mi prioridad era salir de ahí. Mientras me dirigía hacia la salida, un estruendo metálico resonó en el otro extremo del almacén. Un instante después, el sonido de pasos apresurados rompió el silencio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia el ruido, y entonces los vi. En medio del pasillo, dos figuras vestidas completamente de negro. Uno de ellos sostenía una palanca de hierro, idéntica a la que había encontrado antes. Hubo un cruce de miradas por un instante. Sin previo aviso, se lanzaron hacia mí. No pensé, solo corrí. Toda la valentía que me había obligado a reunir desapareció en un instante. El sonido de sus pasos persiguiéndome se hizo cada vez más fuerte. Sentía su presencia pisándome los talones, pero no me atreví a voltear. Me deslicé entre los pasillos, confiando en que mi conocimiento del almacén me diera ventaja. Después de una eternidad que solo duró segundos, los pasos comenzaron a alejarse. Me detuve, tratando de recuperar el aliento. Ya no estaban detrás de mí. Aproveché el momento y corrí hasta la puerta de salida. Tan pronto como estuve afuera, marqué a la policía y les rogué que llegaran lo más rápido posible. Por suerte, no tardaron mucho en aparecer. Pero como era de esperarse, los intrusos ya se habían esfumado. Los oficiales hicieron lo posible por ayudar. Incluso me asistieron para restablecer la energía. Mi jefe, en cambio, no tuvo la misma actitud. Para él, había sido un acto de cobardía. Me regañó por haber abandonado el puesto y estuve a punto de perder el trabajo. Incluso ahora, sigo sin comprender lo que ocurrió esa noche. Es obvio que esas personas jugaban conmigo, pero en cierto momento dejaron de hacerlo. Decidieron ir tras de mí con un arma. Lo más irónico de todo es que aún trabajo ahí. Ahora al menos. Ya no estoy solo en el turno nocturno. Pero sigo sin saber qué pensar de todo esto. Lo único que tengo claro es que tuve suerte de escapar. El aire frío de marzo se filtraba por las rendijas de la ventana. Hace ya un par de años de aquella noche. Regresé del trabajo más tarde de lo habitual, y cuando finalmente crucé la puerta de casa, el reloj estaba cerca de marcar la medianoche. El cansancio pesaba sobre mis hombros. Solo pensaba en una cosa: abrir una cerveza helada y hundirme en el sofá. Y eso fue exactamente lo que hice. Después de un día agotador, nada se compara con el primer sorbo de alcohol. No me molesté en encender la televisión de inmediato y me dejé caer en el sofá sin pensarlo. Cerré los ojos y estiré las piernas, intentando ahogar los pensamientos que me recordaban lo complicado que era todo últimamente. Tomé el control remoto y empecé a recorrer los canales. Nada interesante. Nada que atrapara mi atención. Tras varios minutos de frustración, me di por vencido y preferí quedarme en silencio, disfrutando de mi cerveza. Pero, como siempre, la calma nunca dura demasiado. Apenas habían pasado unos segundos cuando, de golpe, todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. Ese chasquido eléctrico, ese sonido breve y apagado que anuncia que todo se quedará a oscuras, lo odio. Siempre lo he odiado. Nuestra casa
tenía la costumbre de sufrir apagones repentinos. De hecho, aún sigue ocurriendo de vez en cuando. Sin pensarlo demasiado, mi primer instinto fue salir para comprobar si las casas de los vecinos también estaban a oscuras. Salí apresurado, cerrando la puerta tras de mí con cuidado. No quería perder el calor que aún quedaba en la casa en caso de que no pudiera recuperar la electricidad. Era tarde, pero logré ver al menos una casa en la cuadra con las luces encendidas. Eso confirmó mis sospechas. El problema era solo mío. Suspiré profundamente, cerrando los ojos un instante. Ya sabía que este inconveniente echaría por tierra cualquier intento de disfrutar la noche. Resignado, giré sobre mis talones para volver a entrar, pero al intentar abrir la puerta, la manija no cedió. Me quedé quieto, desconcertado. Probé una y otra vez, pero nada. La puerta estaba cerrada con llave. El desconcierto pronto se convirtió en inquietud. Golpeé la puerta con fuerza y llamé a mi esposa, esperando que pudiera oírme desde el interior. Pero nadie respondió. Intenté mirar a través del vidrio, pero dentro todo seguía envuelto en oscuridad. Di la vuelta corriendo hacia la parte trasera de la casa. También cerrada. El pánico empezó a escalar en mi pecho. Mi esposa rara vez cerraba las puertas con llave, así que era extraño que la trasera estuviera asegurada. Sin perder más tiempo, corrí hacia el costado de la casa para revisar la caja de fusibles. Pero cuando llegué, mi cuerpo se tensó de golpe. La manguera del jardín, que horas antes había dejado perfectamente enrollada, ahora estaba extendida sobre el césped, justo debajo del panel eléctrico. Y entonces lo entendí. Alguien había cortado la electricidad a propósito. Sin pensarlo dos veces me lancé hacia la ventana más cercana, buscando desesperado algún indicio de lo que estaba ocurriendo dentro. Esta vez, pude ver con claridad. Dos luces se movían frenéticamente en la oscuridad, iluminando fugazmente los muebles y las paredes. Alguien estaba hurgando en mi casa. Me ardía la sangre en las venas. ¿Quién se atrevía a hacer esto mientras yo aún estaba aquí? Llevé la mano al bolsillo para llamar a la policía y sentí un vacío inmediato en el cuerpo. Reprimí una maldición y me obligué a pensar con rapidez. Tenía que ir corriendo a la casa de mi vecino y pedir prestado su teléfono. Di un paso en esa dirección y me detuve de golpe. Un pensamiento mucho peor me atravesó la mente. Mi esposa seguía adentro. Probablemente dormía, completamente indefensa ante quienes habían entrado. No podía abandonarla, ni un solo minuto. Dando media vuelta, regresé a la casa a toda velocidad. Mi mirada recorrió el suelo y encontré algunas piedras sueltas en el jardín. Las recogí y con toda la fuerza que pude, comencé a lanzarlas contra la ventana de nuestro dormitorio. Necesitaba despertarla, fuera como fuera. La tercera piedra golpeó el cristal y finalmente la ventana se abrió. Antes de que mi esposa alcanzara a decir algo, le susurré apresuradamente lo que estaba ocurriendo y le ordené que se escondiera en el armario. No dudó ni un segundo. Desapareció de inmediato sin hacer preguntas. En cuanto la vi alejarse, corrí sin perder tiempo hacia la casa de mi vecino. Golpeé su puerta con desesperación, hasta que abrió, y apenas me dio oportunidad, le expliqué la situación lo más rápido posible. Tomé su teléfono y marqué a la policía con manos temblorosas. Esperé en su porche, incapaz de calmarme, rezando en silencio para que mi esposa estuviera a salvo. Cuando las sirenas finalmente iluminaron la calle, corrí hasta una de las patrullas y expliqué lo sucedido con cada detalle que pude recordar. Los oficiales irrumpieron en la casa, pero ya era tarde. La puerta trasera estaba completamente abierta y los intrusos se habían esfumado, llevándose consigo una cantidad alarmante de nuestras pertenencias. Pero nada de eso importaba. Mi esposa estaba conmocionada, mucho más que yo, y con toda razón. Lo que nos contó a la policía y a mí sigue pesando en mi conciencia sin dejarme en paz. Hasta el día de hoy, me culpo por haberla dejado sola en un momento como ese.
Pocos segundos después de que le susurré que se escondiera, escuchó cómo la puerta de nuestro dormitorio era golpeada con fuerza. Alguien entró con paso decidido. El clic metálico de un arma al ser amartillada fue lo único que se oyó en el cuarto. La presencia se quedó inmóvil por unos segundos, probablemente tratando de detectar algún sonido que delatara a alguien escondido. Ella describió ese momento como el más aterrador de su vida. Y yo creo que los intrusos debieron escuchar cuando lancé las piedras contra la ventana. Pero lo peor de todo es que todavía vivimos en esta casa. Y no tenemos planes de irnos en un futuro cercano. A veces, no puedo evitar pensar en lo que habría ocurrido si no hubiera salido de casa en ese preciso instante.